Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Hablando de Pesca, donde hoy aprenderemos lo que es, bajo mi punto de vista, lo más bonito y lo más importante de este deporte. Estoy hablando del compañerismo y el trabajo en equipo. Hoy tenemos la fortuna no de tener a todos los integrantes del equipo, pero sí a una mayoría de los integrantes del club de Nuestra Señora del Prado, los cuales ellos mismos cumplen estas palabras a la perfección. De ahí su último resultado, nada más y nada menos que sextos clasificados en el Campeonato del Mundo del FIDE celebrado en Portugal. Así que con esto os presento al club de Nuestra Señora del Prado. Antes de empezar la entrevista me gustaría que le dieras a like, te suscribieras al canal y también que sepas que tenemos una página web donde hay un foro y estamos creando una comunidad de pescadores que se llama www.hablandodepesca.com, donde poco a poco los pescadores vamos teniendo nuestro espacio para compartir nuestras anécdotas, trucos, experiencias y, como no, sacar nuevas amistades. Ahora sí, comenzamos con la entrevista. Es un auténtico placer y honor teneros a todos vosotros aquí, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y poder hacer posible que todos los pescadores desde casa vivan un poco más de cerca la experiencia de este mundial en el que habéis participado. A ver, aquí como estamos dos, está Ángel conmigo, pues bueno, los que nos conocéis, Ángel Rodríguez padre, Ángel Vicente Rodríguez y Ángel Rodríguez Manzano hijo. Y bueno, pues currículum más que nada los años que llevamos, o sea, lo he comentado antes, pues el que es más joven pues lleva compitiendo, ha hecho ahora 19, pues empezó desde los 11 años en categoría de flotador, en categoría de menos 15, ya está en menos 20 y ya está empezando lógicamente al feeder, que el año pasado fue tercero en el Campeonato de Castilla-La Mancha, este año va al Nacional y este año ha sido subcampeón en el Regional de feeder, o sea que ya no está dando. Y bueno, pues yo pues no sé si creo que han sido 2 campeonatos del mundo los que he ganado con Roberto, de flotador. Creo que han sido varias medallas internacionales de equipos, han sido 2, una de plata en CUP, siempre una de plata y otra de equipos de CUP, o sea, de clubes, una de plata, otra de bronce, y luego creo que había también una plata en un europeo. Y a nivel de feeder, luego también yo fui campeón del mundo con las mujeres como capitán en Hungría en 2017, y luego de feeder, pues Roberto y yo estuvimos en el equipo que España conseguimos la medalla de plata en Francia, que es de momento la única medalla internacional que tiene España en la modalidad de feeder por equipo. Luego sabemos todos, o casi todos, que se consiguió un oro de individual. Lo conocéis también todos a Macías, el de Mérida. Y bueno, pues luego campeonatos de España, pues un montón, varios ganados, y participaciones, pues no sé, yo por ejemplo, Ángel no sé si lleva ya 8 o 9 mundiales con nosotros y sus participaciones, y yo creo que entre mundiales europeos ya he pasado los 40. Madre mía. Ya son muchas batallas, así que bueno. Y luego, bueno, pues como he dicho de Ángel, que pase Roberto, y luego ya que vayan hablando los siguientes. Sí, bueno, me llamo Roberto Rodríguez Morante. Más o menos lo que ha contado Ángel, digamos, sobre el currículum. Bueno, yo empecé desde los 5 añitos, prácticamente iba en el carro cuando mi hermano ya tenía un poquito más de edad, y yo iba de enreda, vamos a decir, porque mi padre y mi madre siempre íbamos en familia al campo con el club, con todo. Antes era de otra fórmula, que se iba más dentro de un autobús, todo más familiar. Pero prácticamente, bueno, no puedo decir recién nacido, pero de los 5 o 6 años pues ya empezábamos. Me gustó, comenzamos, y a partir en el año 91, con 13 años, seguido, porque fue en infantil, 2 mundiales que ganamos, los 2 mundiales prácticamente fueron los 2 primeros mundiales que se hicieron en infantiles. Que antes era categoría 14 y luego 18 y luego ya absoluto. Ahora es 15, 20, 25.
Bueno, pues aquellos 2 mundiales conseguidos ganamos, estaba yo dentro del equipo, luego después lo que ha dicho Ángel, el mundial del 98, el del 2000, con la selección que lo ganamos, el europeo que quedamos segundos en Polonia, me suena, bueno, del mundial de FIDE, al final todo lo que ha dicho él, más o menos, prácticamente diferenciado, pues esos 2 de pequeñajo, que bueno, dentro de prácticamente una vida y continuarla, ¿no? Esa es la clave y la idea, vamos a decir, del hobby, que es prácticamente, bueno, nacionales igual, individual, por equipo, llevamos para mí un superclub que ya sea en flotador o feeder. Ahora mismo, tanto en una categoría como otra, yo creo que somos el club que más veces le hemos ganado, ¿vale? Bueno, currículum, digamos, debería de escribirse muy largamente y con calma. Tenéis muchas páginas por escribir, sí. Pues Damián, si quieres vamos contigo. Vamos a ello. Pues yo soy Damián Fernández y currículum no tengo ni la mitad que esto. Yo creo que ninguno. Yo llevo pescando al feeder solo y llevaré 4 o 5 años nada más. Y eso, conseguí así, pues, un segundo que hice en el Regional de Castilla-La Mancha hace 2 años. Luego un cuarto en el Campeonato de España individual también en Valencia hace 2 años. Y por equipo, sobre todo lo que más compito. Por equipos, pues llevo por 4 años con ellos pescando. Y 4 mundiales. Lo que hemos conseguido, pues el mejor resultado ha sido este de Portugal, que lo hemos tenido muy cerquita. Y en Italia también quedamos 7º. En Italia también estuvimos ahí cerquita. Y poco más, ya te digo, yo llevo pescando poquillo a esto y enchufable y eso no toco, yo solo toco feeder. Yo soy el que hace los bocadillos normalmente. soy el que hace los bocatas. Pero vamos, yo llevo pescando, pues como dice Roberto, yo a los 5 años ya bajaba al río. Mis padres son de Guadalajara y yo bajaba al río hasta a 100 metros y con 5 años ya empecé a pescar. Y luego lo que yo pescaba siempre era trucha. Luego le empecé a dar al black bass y estuve en alta competición. Pues 12 o 14 años yendo a todos los campeonatos de España, hice en primero, tercero, he hecho segundo de pato, o sea, eso es lo que yo pescaba. Yo no sabía lo que era una carpa hasta hace pues 8 o 10 años. No sabía lo que era una carpa, yo no había cogido una carpa en mi vida. Y bueno, desde que empezamos en el equipo, pues yo de pegote, siempre ahí a remolque y bueno, este año he tenido la suerte de que gracias a ellos, lo que me van enseñando unos y otros, pues he quedado campeón de España la semana pasada ahí en Badajoz. Pero vamos, teniendo uno del equipo detrás, toda la jornada, las 3 jornadas. Una mosca detrás, cojonera, que me decía, tira más despacio, no sé qué, no sea bruto, y al final ha salido la cosa. Pero por gracias al equipo y a este chaval en particular, que es Donoso, que lo he tenido detrás, echándome una mano continuamente. Y luego yo participo en todos los campeonatos, voy con ellos a todos los sitios, y ya te digo, yo soy el que hace el catering, el que lleva todo el control, para que no les falte de nada a estos chicos. Yo soy Alberto Gómez Castro, yo empecé también, llevamos 8 años pescando en competición, y yo quedé campeón de España en 2019, fuimos al Mundial, quedamos el equipo entero de España terceros, luego el siguiente año, a los 2 años, quedamos terceros, el mismo año que Ángel quedó campeón de España también, Angelito, y con el equipo, hemos pescado con el equipo todo este tiempo y es una gozada, aprendes muchísimo y que vas poco a poco mejorando, se va notando, todos los años que vamos a un mundial, un campeonato de España, todo aprendemos, sacamos conclusiones y siempre el siguiente competición es mejor y así, hasta que algún día demos con la tecla en el momento adecuado. La verdad que no puedo estar más orgulloso de teneros aquí porque, como habéis escuchado todos, el currículum que tenéis es extraordinario, de lo mejorcito que podemos tener. Así que de verdad que muchísimas gracias.
Me gustaría entrar, antes de entrar con las preguntas del Mundial, me gustaría haceros varias preguntas que creo que la gente desde sus casas muchas veces nos entra esas preguntas a la hora de la competición del club. ¿Cómo os organizáis internamente? La forma que tenéis de organizaros en equipo, si tenéis alguna clase de entrenamiento antes de las competiciones también dentro de lo que es vuestro club, y cómo seleccionáis a los miembros que van a participar en estas competiciones. Es muy fácil y muy complejo a la vez, porque como hemos dicho antes, somos un equipo muy, por decir de alguna forma, muy global. Entonces, como tanto, y me gusta, y yo creo que corresponde incluir también al equipo del club, al de flotador, porque al final somos prácticamente el mismo equipo, somos todos amigos. Lógicamente, no todos los que están en el equipo del club están en el de FIDE, y no todos los que están en el de FIDE están en el del club, porque somos un grupo aproximadamente cerca de 20, bueno, más de 20 personas. Pero bueno, el trabajo en equipo, más que entrenamientos, lógicamente intentamos hacer todo lo posible de entrenar juntos. Pero como a día de hoy hay tantas modalidades, o cada vez más modalidades, tantos concursos y tantos campeonatos diferentes, casi que le damos más valor a competir todo lo posible día tras día. Pues bueno, comparamos con otros deportes, quizás el deporte más seguido que sea el fútbol, al final vemos que el que más compite es el que más gana, no el que más entrena. Porque cuando llega la competición más dura, el que más competiciones lleva a cuesta, pues es el que se siente un poco más cómodo, y en la pesca pasa igual. Entonces intentamos hacer entrenamientos conjuntos, y sobre Portugal, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, el escenario no lo conocía prácticamente nadie en Portugal. Roberto fue a visitarle en el mes de mayo, a principios, para ver cómo era, que estaba sin hacerse, y bueno, por fechas y por la forma que estaba el embalse era imposible ir a entrenar. Entonces, pues bueno, ahí con información, y lo demás, pues un poco... como he comentado antes, casi más nosotros que sacamos conclusiones de cuando competimos, ya sea en el canal de Castrejón, en Castro Nuño, en Valencia, en Navalcana, ahora en este sitio, mañana en otro. Yo creo que lo más importante es la conexión entre la gente y que se compartan todas las ideas, que luego llevarlo a cabo es difícil, pero nosotros, una de las cosas que hemos notado siempre es que todo el mundo compartimos todo. Lógicamente es difícil luego meterlo todo en el mismo saco y ponerlo en marcha, pero creo que es lo más importante. Y sobre la pregunta, que siempre es un punto delicado en cualquier tipo de deporte, en cualquier tipo de equipo, quién pesca en una competición y quién pesca en otra, lo decidimos entre todos. Lógicamente siempre pesa un poco más por los años, lo que hablábamos Roberto y yo, en este caso en el de FIDE, y ellos lo saben, todos los de equipo, que yo siempre me apoyo también bastante en Roberto García, que hoy no puede estar por tema de las fechas que son. Y más prácticamente pues analizamos el año. De hecho, este año la idea era de que unas personas pescaban en el equipo, y como el equipo, una de las cosas más importantes es que se vaya rejuveneciendo, que los jóvenes empiecen a entrar y a competir en competiciones importantes, pues hablamos de que en el campeonato del mundo iba a ser un equipo, y en el campeonato de España no es que fuera a ser otro, sino que íbamos a cambiar piezas, por decirlo de alguna forma. Y de hecho, pues eso lo puedo decir públicamente, que está hablado por el equipo, que en el campeonato de España, que el equipo de FIDE pescará en Valencia, que creo que es el sitio, en octubre, pues entrarán a pescar, si no varias de las mangas, Damián y Ángel Junior, que está a mi lado, que han tenido menos participación, digamos, con la caña en la mano que detrás, pero como son igual que Alberto, de los más jóvenes. O sea, uno de los objetivos también del equipo nuestro es que los jóvenes vayan entrando, porque al final es el futuro. O sea, eso es tanto en el CUS como en el FIDE. Nosotros y todos los que tenemos más edad lo sabemos, el futuro son los chavales jóvenes, y es un trabajo también de muchos años. Aquí Ángel, Damián, Sergio, que no está, Alberto, lógicamente, en el de CUP, Alberto, Ángel, Carlos Ureña. O sea, para nosotros es muy importante, y la forma de unirnos no ha sido seleccionar aquí uno de allá, sino que nos hemos ido juntando con el tiempo por amistad. Lógicamente al final te juntas con el tiempo con gente que resulta ser buena,
y entre lo que tú aportas, lo que aporta el equipo y lo que todo el mundo vamos cogiendo, pues se va formando el equipo. A mí me parece, la verdad, que una forma muy acertada, porque yo recuerdo que en mi club al final se basaba en sociales y al final eran siempre pues los que estuvieran dentro de esos sociales, los 4 primeros, y había mucha gente pues porque circunstancias de que no podían ir a un social o lo que fuera, se quedaban fuera y siempre acababa siendo los mismos los que iban a ese tipo de competiciones. Me parece de verdad un acierto eso de ir analizando y cambiando sin tener que ver las competiciones dentro del club que se clasifiquen en ese momento. Me parece de verdad que es muy acertado. Y nosotros no damos importancia ni a las competiciones de club, ni por ejemplo, que haya uno que sea campeón de una cosa o campeón de otra. Eso a nosotros pues es muy bueno, lógicamente, para el equipo. Que ahora José Alberto ha sido campeón de España de más 55 de FIDE. Que individualmente quedó en el regional de Castilla-La Mancha Roberto primero, Ángel segundo, los demás casi todos bien clasificados. El Iberian Master lo ganó Roberto, yo quedé tercero en el desafío. O sea, todo ese tipo de cosas son buenas para el equipo y para las personas, pero al final que uno sea campeón de España o quede séptimo no quiere decir que vaya a pescar luego en la competición del equipo en tal momento, en tal fecha, porque al final es el equipo. Comenta. Voy a hablar yo también porque me la sé. Lógicamente Roberto lleva muchos años y luego ya que tome alguna la palabra. A ver, la historia del Club de Pesca Nacional del Prado, aunque no lo tengo seguro porque no he llegado, lo he pedido, lo he buscado, no he intentado conseguir esos documentos y ya no existen. Creo que viene de 1978, que se formó porque en esas fechas el primer club que hubo en Talavera fue el de Cazadores y Pescadores y creo que el segundo Cañistas del Tajo. Esos dos clubes, lamentablemente, terminaron desapareciendo hace no mucho, hace mucho a lo mejor habrá hace 10, 15 años, que bueno, o 20 algunos, pero como vienen de tan lejos, y Nuestra Señora del Prado, que en aquel momento había mucha afición en Talavera, pues viene de 1978. Creo que, no me sé el apellido, que lo crearon un grupo de gente, que la gente aquí de Talavera lo conoce, del Bar Gamonino, y bueno, pues entró mi padre como pescador, después como directivo, porque sabemos que no todo el mundo no se apunta, digamos que quiere cargar con responsabilidades, y creo que mi padre recogió la presidencia del club en el 1985, y bueno, pues nada, luego el club pues siguió funcionando tanto a nivel de lógicamente empezó a partir de los años 86-87 es cuando empezó a competir en competiciones individuales y por equipos, que creo que el primer campeonato de España que gana el Club Nacional del Prado es el año 1991, y bueno, pues luego cogí yo la presidencia del club por el fallecimiento de mi padre hace 15, 16 años. Bueno, digamos, dentro del Club Nuestra Señora del Prado, la historia es que la verdad es que es muy larga. Bueno, como he comentado antes, pues antiguamente que la vida va cambiando mucho, ¿no? Porque en esos años que habla Ángel, yo por ejemplo en el año 78 fue el año que nací, ¿no? Entonces, bueno, son 45 años de club, con este año 46, dependiendo de cuándo fuera. La historia, antiguamente yo lo que recuerdo, por ejemplo, de cuando tenía hasta puede ser 14, 15 años por ahí, se iba en un autobús, todo el club conjunto. Era una vida, ¿vale? Luego después ya fue independizándose un poco y fue más individualista, vamos a decir, dentro de los clubes, como tú decías antes, de salidas sociales, que nosotros en este momento, ahora mismo, se continúa haciendo las salidas, pero es aparte, es una clasificación general del club y se continúa haciendo 12 salidas, una por mes. Bueno, va cambiando. Es cierto que la trayectoria de los equipos, pues como cambió en plan individual, pues fue cambiando, y la clave para mí dentro de nuestros equipos, ya sea del de FIDE o el de CUP, es pues una parte que hay muy importante dentro de los pescadores, que es el egoísmo personal. Pues claro, dentro de este equipo ese egoísmo personal vale, pero no para, vamos a decir,
dentro del equipo. Vale para el ego, para tú buscar con una ansia, con una forma, cómo conseguir y hacer más. Pero no dentro del egoísmo personal como pescador, como cuando puede uno ser un individualista, vamos a decir. Una de las, para mí, dentro de lo que hemos hablado, una cosa importante, que al final lo que ha dicho Ángel, lo más importante es que sea un grupo de amigos, que se hacen de amigos y ven en conjunto, ya no porque pesques tú, que esto en muchos equipos es un problema grave, ya porque pesque uno, porque pesque otro, ya no, yo no pesco, ya no me hace, ya se rompe, porque viene ahí los fallos. Muchas veces se han creado antiguamente equipos estrellas, vamos a decir, y en 1 año o 2 años se han reventado. Y decías, ¿pero cómo puede ser? Pues porque ha habido ese egoísmo personal y eso no cuadra. Entonces tiene que ser al final, pues bueno, como todo tipo de deporte, ¿no? Poco a poco ir juntándose, gente que cuadra, que pelea por lo mismo y que trabaja y entrena y bueno, y seguir apretándolo, ¿no? De esa manera, de buena intención. Ya sea un día por ti, otro día por mí. La clave es el grupo y el equipo, ¿no? Y el nombre del club. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso, por lo que estoy viendo, de antaño a como es ahora, va cambiando la gente, la mentalidad. Yo me acuerdo de pequeño que había gente que no tenías idea de un escenario y te decían todo lo contrario a lo que tenías que pescar, ¿no? Y decías, joder, no tal. Pero ahora parece que sí, que la mentalidad de lo que es el trabajo en equipo sí que parece que va mejorando. Yo creo que sobre todo se ve con la juventud. Yo cuando hablo con los sub-15 o lo que sea de jóvenes, se ve como esa piña sí que se ayuda, no como pasaba yo creo antaño, ¿no? Sí que ahí sí que se está viendo. Formar parte del club es muy fácil. Simplemente es ser socio del club y empezar lógicamente a competir en las salidas sociales, el que quiera competir, porque se puede ser socio compitiendo o sin competir, participando o no. Lógicamente para nosotros, y la gente de nuestro entorno lo sabe muy bien, la gente de lejos no, pero es muy diferente lo que es el Club de Pesca Nacional del Prado. No es que sea muy diferente, sino que no somos dos grupos diferentes, pero el club funciona como club, tanto en la modalidad de flotador y cebador o feeder, que va unido, y tenemos también el área de black bass, de depredador, y funciona como club con todo lo que conlleva un club: salidas, clasificaciones, normas, asambleas, tal, y ahí ni pinta, ni corta, ni nada el equipo. Y a la inversa igual, o sea, digamos que lógicamente nosotros al final terminan siendo miembros del equipo, socios del club, pero no porque hayamos cogido a nadie y le hayamos hecho socio para que pesque con nosotros, sino que entrar en el equipo es otra cosa. Entrar en el equipo pues también han sido gente de Talavera, gente como en el caso de Alberto y su padre de Madrid, que han cogido relación, han cogido relación con nosotros, con el equipo, como el caso de Antonio Alvarado voy a empezar por el club, Antonio Alvarado de Badajoz, que lleva... No, es que no es de hoy, o sea, hablamos de hace 20 años. Carlos Ureña, que es un chaval que creo que hace ahora 28 o 29, que lleva con nosotros pescando. Bueno, le conoció Roberto como miembro del equipo nacional, empezó por los regionales de Castilla-Mancha, es de Albacete. Pedro García de Mateos, que es de La Solana. Al final es gente de más lejos o más cerca, pero que llevamos juntos muchísimos años. Y en el feeder igual, pues bueno, nosotros pescando Donoso, que fue campeón de España el año pasado individual en Caspe, que me ganó por un poco, pero bueno, lleva con nosotros menos tiempo, pero lleva ya 4 o 5 años. Pero por ejemplo, David y Damián, el tiempo que llevan sí que puede ser 2 casos más claros de gente, o sea, gente que ha entrado a pescar en el Club Nacional del Prado y ha terminado pasando al equipo. Pues los ejemplos de David Brasero, de Damián, de Sergio Enciso, de Aitor, que no está tampoco aquí, que pesca más en el de Cup. O sea, son ejemplos de gente que ha empezado por el club y ha acabado en el equipo. Pero también hay gente que no estaba en el club, que ha cogido mucha relación con nosotros y ha terminado en el equipo. O sea, por ejemplo, no lo he nombrado, pero Roberto García lleva muchos años en el club.
pero básicamente lo que llevas en el equipo, y hablamos también de más de 20 años. Entonces, bueno, no guarda relaciones hasta que haya que pasar por el club para estar en el equipo, sino es una relación más bien de muchos años de amistad y de compartir competiciones. Pero para el club, por ejemplo, no tenéis ni lista de espera ni nada, ¿no? Si se quiera poner en contacto con alguno de ustedes. Si algún día hubiera problemas en los escenarios de Castilla-La Mancha, que es donde compite el club, por alguna razón, a lo mejor se plantearía. Pero a día de hoy nosotros no tenemos límite, o que se nos fuera de las manos por el número de inscripciones, pero a día de hoy las salidas de depredador se juntan entre 15 y 30 personas, las de flotador y feeder entre 10 y 20, 25, 30 también, o sea, no hay problema, no tenemos ni lista de espera, ni decimos a nadie, todo el que quiere entrar al club puede entrar. Pues desde aquí invitamos a la gente que escuche esto para que se apunte a vuestro club. Vamos a ir metiéndonos poco a poco en el Campeonato del Mundo de FEDER, el cual se celebró en Portugal. El nombre no lo voy a decir porque no me va a salir, si alguno de vosotros lo sabe. Odivelas. Odivelas. Fue el día 1 y 2 de junio, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Qué sabíais de este escenario antes de ir allí a los entrenamientos? ¿Lo conocíais de algo? Bueno, no, prácticamente sí, voy a hablar yo, digamos, porque fui el que un mes y medio antes, me acerqué como, digamos, por dentro de la empresa, trabajo en todo Portugal. Pues bueno, hice un par de semanas de trabajo, entonces tuve una tarde con la persona que, por ejemplo, Antonio nos ayudó a coger la casa, nos ha dado de cenar a todos, desayuno, bueno, nos ha tratado como los de la familia en Portugal. Él ha sido el organizador del evento, y el tema es que el escenario, bueno, el problema es que él le preparó el año pasado, hizo un camino a media ladera, el escenario para similitud a lo que tenemos aquí en España era como más o menos el pantano Gravil Galán de Plasencia, una cosa así. Pues porque, claro, yo de primera decía, no, es como Valdecañas, pero claro, Valdecañas tiene muchísimos más peces. Es un pantano, vamos a decir que, claro, como vinieron las lluvias en enero, febrero, marzo, por todo Portugal y toda la zona es nuestra, vamos, es decir, de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, el pantano se llenó hasta arriba, cubrió ese camino que este hombre, claro, cuando yo fui directamente, claro, estaba todo salvaje, el agua metido en las hierbas, ¿no? En la mata. Pues bueno, llegábamos a los caminos y claro, el camino moría, no había nada. Entonces el hombre tuvo que coger con esas zonas, reorganizar el escenario y prácticamente luego ya pues él acabó la semana anterior de hacer los caminos con la maquinaria para poder acceder y hacer al final un escenario que al final cuadró, porque tuvo la cavidad para meter 28 países, que por 5 ya son 5 zonas, ya es muy grande el escenario que hay que organizar. Y bueno, es cierto que el ser un pantano siempre no es una línea recta, pero al final, como un tipo canal, es un pantano que hay que comprender que hay zonas con más profundas, menos profundas, y bueno, eso ya luego dentro de la pesca reaccionar para poder comprenderlo, esa es la clave. Porque va a haber dentro del equipo pescadores en la zona profunda, pescadores en la no poca profunda, y esa es la base luego dentro del equipo de la competición. Pero por no irme dentro del escenario, bueno, pues al final los primeros días tuvimos muchísimo polvo, porque claro, el camino estaba nuevo, ellos se preocuparon de llevar cisternas todos los días para regarlo. Bueno, para mí creo que hicieron al final un trabajo de más, porque fue difícil el que, claro, el escenario estaba salvaje total, los caminos estaban debajo del pantano y no había, y el hombre en un mes lo organizó y lo movió brutalmente. Entonces, para prácticamente, es cierto que a lo mejor los portugueses que conocieron alguna zona y pudieron ir más tiempo a poder entrenar algún día, pero en zonas diferentes de donde entrenamos, ¿no? Bueno,
porque las zonas de escenario fueron nuevas. Se puede decir que ahí más o menos, por lo menos, estaba más equilibrado todo. Al final es eso, al ser zonas vírgenes, pues el pez seguirá comiendo casi de la misma manera, pero algo tiene que cambiar, claro. Nosotros ahí lo que pensamos es que dentro del escenario, pues claro, pensábamos que como es una carpa salvaje, que de primeras iba a tener bastante miedo, como fue, iba a reaccionar muy, muy leve, de pocos peces, como fue, pero luego después iba a ambientarse, iban a perder el miedo y a buscar la comida y a sacar muchísimos más peces de los que al final fueron. Es cierto que, bueno, al final esto es pesca y la competición no es igual ir por libre, que puedes centrar todos los peces de alrededor, a cuando hay una competición que ya se divide y se complica y, bueno, salió así, fue así. ¿Cómo organizasteis la competición antes de ir a Portugal? ¿Hicisteis quedadas en lugares similares, como has dicho, en Gabriel Galán? Videoconferencias, cada uno intentaba encontrar cierta información con otras personas. Comentarnos un poco cómo fue ese inicio antes de llegar a Portugal. De lo que has dicho, lo más importante de preparación para el Mundial ha sido las reuniones por telemáticas, porque como he dicho antes, entrenamientos de cara a este Mundial u otros no hemos tenido tiempo, ni en este caso, primero porque el escenario estaba acabado y segundo porque desde que empezamos a competir en el mes de marzo hasta la fecha del Mundial no hemos tenido en conjunto todo el equipo ni un fin de semana libre. O sea, cuando no competía uno, competía otro y cuando no competíamos todos a la vez, con lo cual el entrenamiento, digamos, de pesca o físico ha sido las competiciones. Pero las reuniones que hemos tenido para, sobre todo, pues de todo, absolutamente de todo. Desde quién prepara la gastronomía, como decía antes José Alberto, lo que vamos a llevar, el día que nos vamos a ir, el material, la estrategia, absolutamente todo, pues ha sido, como todo el mundo tiene competiciones los fines de semana y trabajo, pues como ahora estamos haciendo, pues en el momento que sea, en un rato libre, por la noche, pues hemos quedado todos y hemos ido hablando de todo, lógicamente. También teníamos algo de información a través de Roberto, de los amigos que tenemos en Portugal, y lo hemos preparado todo así, desde que, digamos que el plan que nosotros teníamos marcado hasta el domingo no me acuerdo si fue domingo 25, 26 de mayo que llegamos, fue tal cual. Lógicamente la semana pues viene tal y cual te viene la competición, pero hasta ahí el plan estaba todo programado por las reuniones que hacíamos. Entiendo que fuisteis una semana antes, ¿no? Para entrenar. Sí, todos los equipos ya estaban. A ver, oficialmente no, obligatorio, es para todos los equipos el día anterior al campeonato, que sería el viernes. Pero bueno, ya en casi todos los mundiales, de todas las modalidades, el 99%, es que es muy raro que falte algún país, suelen llegar todos, ya el primer día de entrenamiento oficial, que es el lunes, ya están todos los países. De hecho, se hace una grilla, un cuadrante, para que todo el mundo, todos los equipos pasen por todos los sectores, y empieza el lunes, y el lunes ya estábamos allí todos los países. ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos y qué conclusiones empezasteis a sacar de ello? El primer día no cogimos nadie, nada. Yo hice un lance, quería pescar a 90, no llegaba. Yo lancé donde caía prácticamente el primer día. Dejé la caña, me levanté y a los 10 minutos sonó mi carrete, yo cogí la caña y perdí la carpa. Y desde ese momento la clavó otra Roberto y ya está. No cogimos nadie nada más. Solamente cogían un equipo que había en la punta o otro que estaba en otro sitio, pero una persona. No cogimos nada, ni el primer día nada, y el segundo día fue algo mejor, pero en un cachito. Tampoco había mucho que hacer. Que lo veíais muy negro, ¿no? Al principio. Negro.
¿Y cómo fueron la estrategia? ¿Cómo fue mejorando con los entrenamientos? ¿Cómo disteis con la clave? Nosotros íbamos pensando que los peces iban a ir a más. Nosotros decíamos, el primer día van a estar muy duros, el segundo también, el tercer algo más. Pero también es verdad que nosotros entrenamos todos los días, de los 5 días, 3 días en una zona buena, en una punta. Entonces a nosotros nos iban a más, pero la realidad del pantano era la de la competición, que había 4 puestos, que eran las puntas, puestos con mucha profundidad, que sí que daban peces, y el resto de la manga era una pesca lejos, era una pesca muy complicada de mucha precisión en el lance, aparte de que te acompañara el puesto, la profundidad y que en esa zona hubiera peces. ¿Cada uno de vosotros tenía una cosa diferente que probar? ¿Os organizabais y decíais, hoy día de entrenamiento, yo qué sé, Ángel va a pescar con gusano, Roberto va a pescar con lombriz, así sucesivamente? ¿Hacéis ese tipo de reuniones al principio o cada uno pesca a una manera que él quiera? Nosotros todas las noches hace Ángel un cuadrante, nos coloca cada uno en un puesto por sorteo, ¿vale? Y dice, yo pesco de una manera, a mi hermano de otra, a Damián de otra, y al final vamos sacando una conclusión todos los días de cebado y de manera de pescar, distancias, y cada día eso se va recortando y vamos sacando lo que creemos que es mejor. Todos los días vamos probando hasta el mismo día de la competición. El último día de entrenamiento ya creemos que hay que pescar de una manera y es a lo que prácticamente vamos todos. Pero el resto de los días cada uno de nosotros probamos algo diferente y pescamos diferente al otro. Lo del sorteo, ¿por qué? Porque me ha hecho me ha hecho dudar. ¿Quién coge la punta siempre? No es problema de punta, sino que muchas veces hago sorteo para los entrenamientos y otras veces coloco a la gente un poco a propósito para dar caña. Pregunta de Manuel Vázquez. Equipo, ¿cómo ha sido la pesca técnica del Mundial por equipos? En concreto, ¿qué cebadores? ¿Con qué número de anzuelo? ¿Qué tipo de bajos de línea? En fin, un resumen de lo técnico que ha sido la pesca del Mundial. No, la primera base, digamos, de comprender del escenario era lo que ha dicho Alberto, digamos. Hemos entrenado los 5 sectores que se entrena. Ahí hemos entrenado 5 días, que son los que se pueden entrenar, y cada día en un sector diferente, ¿vale? Esto para poner a la gente en orden, digamos, porque eran diferentes zonas en diferentes, 5 sectores. Cada sector era diferente, había y hasta dentro del mismo sector era diferente. Por ejemplo, en la A, que el tercer día la cambiaron porque estaba, la zona A la llamaban el cementerio, fíjate que era donde Alberto dice que clavamos 2 peces, no sacamos ninguno el primer día, pero es real que esa zona, el problema es que era mucha playa, la hierba como había subido, tenía muchísima hierba, y ese primer día, el problema era que yo les avisé, digo, a ver, un pantano salvaje, entrar 150 personas a pescar de golpe, lo normal es que el pez se asuste y no vuelva el primer día. Entró algún pececito por los laterales, me parece que en la zona se sacaron 4 o 5 peces los laterales, punta, semipunta y ya está. Todo lo demás, todo el mundo prácticamente no vio ni un pez en la zona A. Entonces, cuento un poco por zona. Luego se cambiaron, como éramos 28 equipos, a partir de 24 se hacen subsectores. Esto quiere decir que dentro de la misma zona se hicieron zonas de 14 y zonas de 14, 2 zonas. Entonces cambiaron 14 hacia izquierda a una zona un poquito más profunda, pero también era un poquito, no de más. Era una zona aproximadamente que te puedo decir que a 100 metros de distancia había 2,5 metros de fondo, 3 aproximado, ¿no? Era muy plana la zona A. Luego la B y la C, que eran las 2 más profundas, que fueron las más
vamos a decir, simultáneas, más correctas, vamos a decir, del pantano, porque el pez se entregaba a comer un poquito más, que han sido al final las que más peso se han hecho en general, eran las más profundidades, y ya ahí hacer una pesca de 40, 50 metros, 30, dependiendo de las profundidades, para comprender los días. La D y la E eran muy similares las dos. El primer subsector profundo, vamos a decir, pero eran pescas de hacer de 50 a 60 metros a 6-7 metros de profundidad, pero el segundo subsector, tanto de D como E, pues eran como la A. Pero son sectores aunque aquí había un poquito más de profundidad, pero muy, muy playeros, y la distancia ya era, podemos decir, 80, 90 metros a 3-4 metros de fondo, con mucha hierba del escenario dentro de los 15-20 metros, en las zonas poco profundas, que eran las complicadas. Que era, lo que decía Alberto, el problema, a nosotros nos ha venido bien y mal el entrenar 3 días en profundo, porque las zonas poco profundas, yo el viernes, por ejemplo, me quedé fuera para comprender el escenario y revisar todas las zonas, qué era lo que pasaba, ¿no? Qué era, cómo iba reaccionando el pez, que esto también lo hacemos. El jueves, por ejemplo, lo hizo Ángel, yo lo hice el viernes. Pues claro, me doy cuenta que en las zonas que habíamos entrenado era lo que habíamos visto, pero en la zona que no habíamos entrenado, que era poco profunda, atención, había gente que lanzando a 80, 90, 100 metros, que esto no es fácil. Y había gente que, bueno, y había peces que salían en unos lados de una manera, otros de otra. El escenario era complicado por esto, ¿vale? Y al final en esas zonas poco profundas hemos acertado y hemos, sobre todo el primer día, fallado un poco, ¿no? Pero bueno, son cosas de la pesca y de comprender el escenario. Bueno, dentro de... No sé si podéis hablar vosotros alguna otra cosa, de anzuelo, de historia. La pregunta que ha hecho Manuel de materiales, pues bueno, muy fácil, un poco resumido. Para las zonas más profundas utilizamos el nylon de feeder del 28 directamente, porque con ese nylon hasta directo en la bobina con carrete grande, hasta 60-70 metros se puede pescar. Y luego para las zonas menos profundas pues teníamos dos tipos de montaje en el carrete. Nylon del 23 con puente del 28 para lanzar a 80, 100, 110 metros, o trenzado del 10 y puente arriba también del 28 del 30. Eran las dos posibilidades de lance largo. Después montaje, pues nada, montajes muy sencillos, o sea, o directamente con Power Gun, aunque nos decantamos por el montaje directo de trenza o de nylon, sin ningún tipo de merillón ni nada. Y luego, pues nada, bajos de línea, pues prácticamente todo lo que utilizamos fue 17 y 19 del de Sensas de fluorocarbono, mayoritariamente 50, aunque también funcionaba a 71 metros por la caída más lenta, pero hemos pescado más con 50 de bajo. Y anzuelo, pues básicamente el 33-11 de 14-16 y poco más. O sea, estuvimos probando anzuelos más ligeros, pero con estos anzuelos, sobre todo el 16, había más picadas. ¿Se perdía algún pez más? Sí, pero nos garantizamos las picadas. Es que era un pez esquivo, e incluso sabíamos que si hubiéramos puesto 18 del 33-11, que ya es un anzuelo para 1 o 2 gusanos, hubiéramos tenido más picadas, pero el problema era que había que traer un pez desde 80, no desde 80 metros si pescaba 80, no, había que traerlo desde 100, porque eran carpas muy agresivas que te daban una arrancada de 20 metros. Entonces, cuando tienes que traer un pez desde 100 metros, con ramas por delante, con todo, con gente a los lados muy próximo que tienes que forzar algo, se complicaba mucho. De hecho, hemos perdido, tanto Alberto como yo, que hemos estado en zonas poco profundas, no ya peces desclavados, sino peces enredados con los de al lado, porque claro, pescas a 12 metros uno de otro, estás pescando a 90 metros y es totalmente imposible que no se enrede algún pez. Y bueno, pues ya está, eso ha sido los montajes muy sencillos, casi todo nylon, bajos de línea 17-19 y el 33-11 de 14-16. Y nada, por resumir un poco, los cebos, pues muy fácil, astico blanco y astico rojo para el anzuelo, nada más, ni maíz, ni lombriz, nada.
básicamente gusano encolado para el puesto de lejos y algo de engodo negro total, porque teníamos idea que es un engodo, o sea, un escenario de carpas hubieran sido normalmente engodos amarillos, pero el engodo amarillo clarísimamente nos demostró que espantaba a los peces, así de claro, los espantaba totalmente. El que empezaba con engodo y tenía peces, tenía algún pez al principio y luego desaparecía, y metimos al puesto de cerca engodo negro, o sea, Gros Gardon negro, y se acabó. Eso fue lo que usamos, en eso nos pasamos. Y como cebo, de cebado y de anzuelo, asticó blanco y rojo. Nosotros cada uno nos levantamos todas las mañanas, preparamos los cebos, los cogemos, cada uno coge lo que se va a llevar en su neverita, prepara su nevera con sus cebos, su botellita congelada y esperar. Se va Angelito y Ángel o Damián al sorteo y ya nos lo pasan. Una vez que nosotros lo tenemos, arrancamos para el pantano, a nuestro puesto, descargamos todo en fuera de la cinta. Una vez que pitan, podemos meter todo en la cinta y empezar a montar. Montamos la plataforma, el panier y ya empezamos a hacer el trabajo. Yo no nervios, sino que, claro, estás con tu interés de ver qué va a pasar, de si los peces van a reaccionar, si tu puesto es bueno o malo, el fondo, si tiene mucha hierba, que eso en el pantano era un problema. Yo cuando llego allí descargo todo, monto la plataforma y me lío a limpiar hierbas, porque nos dejaban un tiempo para montar la plataforma y poder limpiar el que quiera el puesto. Claro, yo tenía, por ejemplo, el primer día lo tenía bastante limpio, era más que nada la orilla. Yo pesqué a 70 metros la primera manga, saqué 3 carpas en la primera hora y media. La cuarta carpa se me lió con un húngaro y él, pues, fallo mío por no avisarle para que él retirara la caña. Él se le movió el puntero, tiró y me rajó la línea. Yo perdí la carpa y hice un octavo. Hice un octavo y iba cuarto de la zona. Ahí ya perdí 4 puestos. En el resto de la manga, 2 peces que me arrancaron muy agresivamente, como dice Ángel, y se soltaron. Y esa fue mi primera manga. El problema es que la zona de la hierba, que yo en ese caso no la tenía, yo tuve mucha hierba el día siguiente, pero ahí la limpias, la zona medio profunda, que la tienes la hierba en la orilla más o menos, y intentas hacerlo lo mejor que puedas dentro de donde has caído. Yo caí en el subsector de dentro, entonces yo competía con los 15 segundos, con los 14 segundos de la zona, se me gana a la derecha en la punta, y al final la pena mía fue esa carpa que se me cruzó, porque al final estás a 70 metros pescando, la carpa te arranca, en cuanto se te mueve un poquito para uno de los laterales, el compañero está pescando a 70 o incluso más, entonces al final, quieras que no, pues tiene mucha posibilidad de tener un problema de lío con su caña. Entonces, pez liado, pez no vale. Claro. En el caso de que los dos estemos liados. Tú le fuerzas para intentar no cruzarle, pero nunca lo sabes. Al final, mucha distancia, el pez se te gira unos metros, que crees que es poco, pero hay adelante mucho y al final se lía. Claro. Si vamos para atrás, la zona D estuvo Roberto García, que no está hoy aquí, y bueno, Roberto García arrasó la zona, le tocó el 1 del sector, que era un puesto bueno, pero bueno, el segundo día se demostró que era bueno el que lo hacía bien, porque el segundo día no se ganó ese puesto. Él creo que hizo 20 y pico kilos, 25 kilos, y creo que el segundo 10, que fue Thomas Walter, el húngaro, que hizo 10 kilos. O sea, Roberto García creo que pescó a 55, 56 metros o algo así. Y bueno, pues lo hizo todo allí con gusano encolado, porque en corto, como tenía peces allí, no cambió, y como he dicho antes, hizo 25 kilos y el segundo 10, y luego hubo mucha gente de un pez, 2 peces, 3 peces. La zona C la pesqué yo y bueno, fue un poco parecido a Roberto García. Yo, bueno, en la zona C yo caí en el medio, pero bueno, era una zona que ese día no pasó como el segundo, que fue más rara, pasaron cosas raras, pero ese día fue bastante normal, que nosotros la verdad es que teníamos una previsión muy buena para la zona B y la C. La previsión nuestra es que el 90% de los puestos eran defendibles y en cualquiera de ese 90% teníamos casi la seguridad de hacer de un 1 a un 3, y así fue, porque el primer día yo hice en esa zona C
un segundo y Roberto hizo un tercero, creo que fue, un cuarto, y el segundo día Roberto García en la B hizo un 2, y bueno, Roberto que cayó en la C, que fue rara, pero yo en la zona C el primer día, pues creo que clavé 20 peces, saqué 15, que fueron 17 kilos y pico, y hubo 2, perdí 3, de los 20 tampoco fue un buen porcentaje, y hubo 2 que enredé con el de al lado. Yo mi distancia fueron creo que 50 metros porque había mucha profundidad, y me ganó Peter Bach, el húngaro. Luego ya creo que tercero fue el portugués del equipo, que los que ganaron, y luego ya bajó a 10 kilos, 6, 7, o sea, hubo mucha diferencia. Ahí fueron las zonas, digámoslo así, que nosotros deportivamente mejor nos salió el resultado, exceptuando el segundo día Roberto, que pasaron cosas muy raras en la zona C y el pez se fue a 80 metros con 20 metros de profundidad, algo anormal, pero que la pesca, como no es una ciencia exacta, pasó. Yo pesqué el primer día la B. Yo caí en el 13, dentro, digamos que aquella zona no era malo caer en el centro porque era un morro, una lengua que iba abriendo y al final era la zona toda muy, muy, muy similar, ¿no? Eran las dos zonas, tanto la B como la C eran las profundas, en general todas las zonas muy similares. Bueno, tuve en mi mano perfectamente el poder ganar la manga porque tuve 20 peces pinchados, saqué 10, hice casi 12 kilos, hice cuarto de zona, con 15 kilos se ganó, con un kilo más hubiera hecho segundo. Fue una pena porque perdí, no sé, 7, 8, 9 peces en ya boca sacadera. El problema que tenía era que había una hierba a unos 10, 12 metros negra. Había dos tipos de hierba, una que era vamos a decir, como una alga que se cortaba con el nylon, y otro era la mata, la retama, vamos a decir, del monte, que esa era la negra, que eso era durísimo, no había manera, ¿no? Y el pez entonces cuando entraba ahí, ¡pam!, le perdía, rompías bajo, cualquier cosa. Entonces, claro, entran los nervios, bueno, intentas a solucionar. ¿Cómo era? Pues claro, cuando tú traes el pez y el pez se te viene a veces, la carpa era muy lista, veía la mata negra y iba por ella. Claro, tú intentas levantar, ya te estás jugando el pez porque estás obligando. O si le dejas y se mete, le pierdes. Si no obligas, le pierde también porque se mete al final. Entonces, había que intentar apretarlo un poco. Claro, a veces lo pierde, a veces no le pierde. Bueno, fueron 20 peces pinchados, 10 sacados. Fue una pena que pinche peces para ganar, sobrado. Y si hubiera podido trabajarlo normal, pues bueno, pero son zonas así. Es cierto que esas dos zonas fueron muy similares. El segundo día mío, bueno, fue una cosa rara porque caigo a 2 puestos de donde Ángel había caído al día antes. Nosotros, ya, a ver, para que todo el mundo lo comprenda, como ha dicho Alberto, nosotros ya no íbamos directo al escenario porque ya habíamos hablado, los sorteos de zonas se hacen el día antes y cada zona hacemos una reunión la tarde-noche antes de cómo es la zona para cada pescador, se razona cómo ha sido, ¿vale? Y cómo se tiene más o menos que hacer en cada puesto aproximado, ¿vale? Porque sobre todo en un escenario tan como este que no es decir, bueno, es que es todo igual, no, era diferente. Eso ya, porque todo el mundo lo comprenda, era el día anterior, ya se había hablado, ¿vale? Se había razonado, no al último momento, oye, pues hay que hacerlo así, no. Anteriormente el equipo se junta, un par de horas de reunión de organizar y cómo cada cachito de zona se puede hacer. Bueno, cuando hablamos Ángel y yo el sábado, el tema era, pues claro, es muy fácil, caigo a 2 puestos de donde había estado él, la zona era igual. Intento hacer lo mismo, las 2 horas primeras 0, nada, ni toque, no se veía ni un pez. A las 2 horas cambiamos más adelante, ya viendo que había 2 pescadores, vamos a decir, era un portugués y un francés que estaban más adelante, pero yo no me percato qué distancia estaban. Yo cambio que estábamos de 48 metros a 60, pensábamos que valía porque ahí era donde más o menos la zona caía de unos 15 metros de profundidad a 21, ¿vale? Y ahí ya iba ganando, pero muy poco, ya no había casi diferencia, ¿no? Ya era como el cauce de la zona del pantano. Entonces a esos 60 metros cambiamos de nuevo en 2 horas continuas, no hay más.
no hay ningún pez más. Ya no me levanto, empiezo a hablar con Ángel, Sergio, oye, ¿qué pasa aquí en la zona? ¿Cómo puede ser que somos 8 o 10 personas seguidas que hemos tenido una picada o ninguna? Y bueno, claro, el problema era que por lo que fuera, es verdad que el día en estas cosas, pues a veces hay que darse cuenta de caer y darse cuenta de que el pez no se comporta todos los días por igual. Ese día salió un sol brutal, plano, sin una gotita de aire, y el pez, por lo que fuera, en la zona P, que estaba cara a pantano de una manera, reaccionó bien, normal, y en la zona C, pues no. En la zona C pegó un planchazo, el pez se metió a los 22 metros, pero ya en esos dos pescadores que se metieron a 75 metros, cortaron a los demás, y ese fue el dilema, porque yo quedando 40 minutos, que es cuando, sin ver nada, decido cambiar ya por tercera vez, no comprendiendo nada de lo que nos estaba pasando. Claro, tengo, vamos a decir, clavo 2 carpas, un topetazo, ¿no? La primera carpa, que era una carpa buena de 2 kilos en la orilla, fue una pena porque sin pelearla, sin forzar, se soltó, yo no tenía ese día problema, pero bueno, son cosas de la pesca, que ya esa carpa simplemente no hubiera dado la medalla de bronce o plata, porque hubieran sido 5 o 6 puestos con 2 kilos más de peces. Bueno, luego después sacó un pez, luego después ya prácticamente no quedaba tiempo, vi un toquetazo, no arrancó, bueno, acabó la manga. Eso fue más o menos los 2 días de... ¿Con cuánto acabaste de peso la manga, Roberto, la segunda? 800 y pico gramos. Joder. Con una carpa. La carpa normalmente era 1,2 kg, bueno, había 6 personas por delante, o sea, 6 personas que teníamos un pez solo, que era la zona que te digo que en el centro. El problema para mí fue que, claro, el francés y ese portugués, al ver la manga cómo vino el día, ellos comprendieron que irse a una locura, que no era normal, porque aquella zona era de pescar a 30, 40 metros, porque había ya muchísima profundidad y el pez se metía ahí a los 8, 10, 12 metros de agua. Pero bueno, el dilema fue que ellos cortaron los peces a todo ese cacho. ¿Por qué? Porque el pez se metió allí, el día fue con un sol impresionante y sin gotita de aire, cuando es un pantano, casi siempre un pantano de mucho aire, ¿vale? Bueno, pues claro, por lo que sea el pez se retiró y no volvía. Entonces, bueno, hubo 5, 6, 7 personas que estuvimos en gramos. Mi carpa fue la segunda más pequeñita. Este fue el dilema. El fallo fue la primera. Si yo saco la primera, que era una carpa de 2 kilos, ya hubiera sido 2 kilos y pico, un 5, un 6, un 7 de zona, y eso nos daba la plata al oro, o sea, la plata o el bronce. Solo esos 6 puntos, 7 de ganar, pero bueno. Por ejemplo, Donoso, que no está el pesco la zona A, el primer día es verdad que tuvo un puesto muy malo por pues la parte... Vamos a decir que dentro de la parte buena, en la zona, que era el subsector A1, pues pescó en uno de los puestos que había más metidos y más difícil de poder llegar a la profundidad, que los otros se le adelantaban bastante y lo tuvo muy complicado, y al final pues el hombre no sacó ningún pez, pues pinchó una y la perdió con tanta hierba delante, que la zona era así. Y bueno, el segundo día volvió a caer en la misma. Es verdad que 2 puestos al lado, se las buscó, se las apañó para intentar pescar más largo, para esos peces intentar sacarlo, y al final pues hizo, me parece, fue un 4, un 5, que rectificó y lo hizo muy bien. Bueno, más o menos fue ese tipo de situaciones lo que te puedo contar. Tuve los 2 días detrás de la zona D, el primer día con Albertito, y eso, pues yo ahí me di cuenta de que la gente pescaba lejos, aguantando la caña. Nosotros en cambio hacíamos otra pesca. Nosotros cada 2 minutos más o menos solíamos sacar la caña y volverla a meterla. Y al principio no funcionó, pero luego los peces desaparecían en la zona, desaparecían para todo el mundo. Ahí los 2 días ganó la punta, el puesto 28, además con diferencia, y los demás puestos eran aprovechar las rachas.
tenían sus 4 o 5 picas todos los puestos, el que sacaba los peces, pues el que acababa arriba. Todos los puestos acababan perdiendo algún pez, ya te digo, pero eran rachas. Había un rato que lo tenía un puesto y ese puesto ya no se volvía a mover. Entonces era difícil, eran peces de paso ahí en esa zona. Ahí el pez no se centraba. Y el segundo día cayó Ángel en el mismo lado, en la misma zona, en otro puesto. Y se lo dije al principio. Le dije, aquí los peces, digo, va a haber 5 picas. Digo, aquí son peces de paso. Y así fue. Así fue, peces de paso. Tener suerte de que no se te liara con los puestos de al lado y que no se te metiera en la hierba, ni se soltara. Y eso, en la zona de Ángel igual, ese el segundo día no sé si hizo un 6, un 7. Pero tuvo 2 peces o 3 que se le fueron, que con eso también hubiera hecho un 3 de zona, un 2. Que son pequeños detalles que hubiéramos subido la clasificación con un poco de suerte. Entre uno y el otro hubiéramos subido ahí los puntos que nos hubieran hecho falta. Sí. Pero la competición es así. Además que por lo que me estáis contando ha sido un conjunto de cosas que se os ha ido por nada y menos. Porque por un poquillo. entre lo de Roberto, Ángel también que perdió ahí el primero, al final dice, madre mía, ha sido que lo habéis tenido, pero vamos, en la punta de la saquedera, nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, la verdad que lo hemos tenido, pero también hay que dejar reconocer que otros equipos también lo han tenido, porque el problema de desclavar y enredar peces ha sido generalizado. Simplemente que en este caso pues ha habido gente, porque no vamos a nombrar equipos, pero los que han estado arriba han tenido sobre todo, más que acierto, pues la habilidad o la suerte de que sobre todo han perdido algún pez menos y sobre todo también que los enredados se les han desenredado, porque la última norma que tiene la Federación Internacional en el tema de feeder, por este problema de la proximidad y escenario donde hay que lanzar muy largo, es que si el pez se enreda con el de al lado pero accidentalmente se desenreda, es válido. En este caso ya no ha valido únicamente accidental, o sea, quiere decir que han permitido que si los pescadores, uno u otro, bajaba la caña, el pez se desenredaba, valía. Bueno, pues yo el segundo día que estaban conmigo, sí que es cierto que los últimos 10 minutos es mala suerte, porque en ese rato nadie clava nada y yo clavo 2 carpas en los últimos 10 minutos y no se enredan con nadie. Al final vas cogiendo también un poco la experiencia durante la manga de cómo levantar el pez, cómo dominarle para que no se enrede. Los dos llegan hasta la misma orilla y los dos a 1 metro de la sacadera se sueltan. Ya solamente con esos dos, eso en los últimos 10 minutos, solamente con esos dos hubiera sido el tercero. No hubiera sido medalla porque hacía falta algo más. Y yo también enredo 2 peces, porque por ejemplo el lituano que está a mi lado, que pesca muy lejos, sobre 100 metros, él hacía lances muy cortos, de mucho tiempo y nosotros de poco. Y bueno, él enreda 2 peces conmigo y los dos accidentalmente se le desenredan y los saca. Y yo enredo un pez con él y otro pez con el de la derecha y los dos no se desenredan de ninguna forma. Y los dos actuaron de forma amigable, igual que yo con ellos. O sea, te bajaban la caña, la subían, nada, no hubo forma que se desenredaran. ¿Qué distancia entre puesto y puesto había, más o menos? Nada, muy poca, 10-11 metros, porque es que como el embalse estaba tan alto, claro, sí, no había escenario para más. Lo que dijo Roberto, que demasiado hicieron. Pescar a 10, claro, demasiado hicieron, ¿no? Ha sido un trabajo increíble lo que han hecho. Y pescar a 10-11 metros, cuando estás pescando, yo por ejemplo el segundo día, el lituano que fue con el que enredé 1 o 2 veces, él estaba a 100, yo creo que era demasiado 100 porque él lanzaba, dejaba la caña allí y no trabajaba, de hecho no trabajaba, esperaba y se acabó. Yo pescaba 85 y claro, pues ellos hacían una táctica de lanzar y esperar y a nuestra era cada 2, o sea, yo en ese día hacía 3 lances de 3 minutos y 1 de 8. 3 lances de 3 minutos y 8 para que el puesto no se abandonara de comida, porque como iban de paso, y sí que es cierto que al final yo fui en el tramo del medio con diferencia, porque nadie tuvo, yo a mi derecha tuve un holandés de un equipo, el Water Service, que es un equipo con 2 medallas de oro,
y el hombre le clavó 2 peces, una pesca a 60 metros muy, muy tranquila. Yo al final saqué 4 y clavé 8, con lo cual la estrategia yo creo que era la adecuada, mucha continuidad, porque como eran peces de paso, como ha dicho también en esa zona, donde había muchos peces, la continuidad nos dio más peces que nadie, y donde había peces de paso, había veces que tenías una picada en la caña de los 8 minutos, o en el lance de los 8 minutos, porque pasaba por allí, pero normalmente, como hoy venían de paso, si hacías bien el lance y bien el ruido de la caída del cebador, pues muchas veces teníamos la picada según caía con la comida, porque el pez viene de paso, está medio confiado comiendo, ve comida caer y va por ella. Luego sacarlo o no sacarlo, pues era un poco, la verdad que cuando clavaba un pez también influía el momento, la suerte y el tema psicológico de estar tranquilo. Yo, como digo, el primer día casualmente se me soltaron mucho menos peces en un puesto similar al de Roberto, y el segundo día, pues bueno, no se soltaron, se enredaron. Pues es así, lo mismo que le pasó a Alberto el primer día. Al final, pequeños detalles, como tú has dicho, pues nos podían haber dado la medalla claramente o incluso ganar. Pero bueno, ya llegará. Claro. Tiene que llegar, además de eso estoy seguro. Si volvierais atrás, ¿qué es lo que cambiaríais o no de vuestra manga, de vuestra pesca? Y Roberto, no vale elegir una sacadera más grande, ¿eh? O más larga. Bueno, empiezo yo mismo, va. Bueno, a ver, yo dentro de la primera manga, pues no sé cómo solucionar, digamos, el problema de la mata negra, que se perdían ahí los peces y obligaron a obligar, no lo sé. Es cierto que es difícil porque puede ser a lo mejor subirte de anzuelo y jugarte a lo mejor que luego no tengas tantos peces. Bueno, puede ser una opción. Porque lo que está claro es que el pez, cuando llegaba ahí, aunque yo le intentara trabajar adelante, el pez era potente y al final lo buscaba y había que obligarlo. Bueno, entonces, bueno, podría ser una opción. Ese para mí hubiera sido lo único, aunque teníamos todo en la cabeza, el anzuelo que teníamos que usar y qué talla, pero bueno. Y luego dentro de la segunda manga, pues bueno, para mí haber reaccionado cuando tanto el equipo porque esto es muy importante dentro del pescador, con el equipo que tenemos detrás, que es el que está viendo la zona cómo funciona, es un grupo de uno y otro. Pues claro, para mí, pues bueno, si llevamos hora y media, 2 horas y hay muy poco pez y solo hay 2 personas que lo están haciendo, pues haber reaccionado y en vez de haber pescado como pesqué 40 minutos últimos solo a aquella distancia, haber reaccionado antes para perfectamente, pues yo creo que haber sacado 4, 5, 6 peces y haberse metido dentro de los primeros. Eso serían las 2 mías opciones dentro de lo que yo viví. Yo, a ver, la primera manga, pesqué a 70. Creo que si me hubiera ido a los 80 hubiera tenido más picadas. Algún pez más. Aunque yo mismo hubiera tenido problemas a la hora de llegar, a la hora de hacer la pesca bien allí. Eso es lo único que cambiaré de la primera manga. De la segunda, pude haberla ganado, quedando 1 hora al hombre de la punta de mi izquierda, de mi derecha. Clavó 4 peces o 5, sacó 2. Con eso me empató a piezas y me ganó. Vale, yo hice el 3 y también me ganó el de la otra punta. Sacó los peces en la última hora. Los mismos peces, 6 peces. Yo perdí 4, pero perdí 4 en la hierba. O sea, el cambiar algo es posible que ese día también, si me hubiera ido 80, hubiera pinchado más peces. Yo pinché 10 peces o 11, saqué 6, pero mi problema era que yo tenía 30 metros de hierba por lo menos. Entonces al final tú empiezas a romper hierba con el pez, empiezas a romper hierba unos metros, hasta que llega un punto que la boca del pez no aguanta de tanto tirar y que ya llevas mucha hierba tirando de la línea también. Entonces, yo los perdí por eso, principalmente. O sea, cambiar algo, a lo mejor la distancia, para el haber pinchado algún pez más, o subirme a lo mejor de anzuelo y lo que dice Robert, y jugártela a tirar de ese pez, un pez que venga bien clavado, jugártela a tirar de él y al final pues sacarlo, intentar sacarlo. ¿Y tú, Ángel, cambiarías algo?
Bueno, a ver, yo voy a hablar un poco también, antes de mí, de los que faltan. Lógicamente, de Roberto García no habría que cambiar nada, porque él hizo un 1 y un 2 y ha sido el pescador con mejor puntuación del campeonato. De Donoso, lógicamente, lo estuvimos hablando, ser un poco, no más competitivo, sino más pícaro, más malo, llamémoslo, en este tipo de cosas, hay veces que la picaresca también suma. Entonces, el primer día, él estaba en el peor puesto, que era el 7, y el mejor de la zona era el 6. ¿Por qué? Porque el 6 hacía un saliente y el 7 se metía. ¿Qué es lo que estuvimos hablando de Donoso que tenía que haber hecho? Pues irse al límite de su puesto y colocar la plataforma allí antes que el del 6 y lanzar el primer lance al límite de su puesto, donde normalmente es el límite donde puedes pescar, para que el 6 automáticamente se hubiera ido más a la izquierda y él haber tenido la entrada de peces por allí y haber pescado al límite del puesto, que normalmente te lo permite, y aunque hubiera hecho 10 lances, y supongamos que en el peor de los casos hubiera tenido el capitán de nosotros detrás, está lanzando fuera, pues bueno, hubiera lanzado fuera alguna vez, pero como era un puesto bueno, el otro se hubiera ido y él automáticamente se fue al centro del puesto, y ya automáticamente al irse al centro del puesto él perdía 25 metros de lance, porque la dirección que tenía, si él lo hubiera hecho, seguro que no hubiera hecho 0, hubiera hecho 5 o 6 peces, y estamos hablando del oro sobrado. Pero bueno, ese tipo de decisiones lo da un poco el saber ya una vez lo que ha pasado, pero da también un poco la experiencia. Lo estuve hablando con Roberto García, que claro, Donoso dijo, ¿cómo me iba a ir ahí si era el límite del puesto? Digo, pero no, que era el límite, era tu puesto aunque fuera el límite. Y el límite pues hubiera sido pescar 20 metros más lejos con el mismo lance. Y bueno, pues es lo que estuvimos hablando de Donoso, porque Donoso realmente lo hizo bien. Y yo, pues bueno, el primer día no cambiaría nada, porque bueno, pues a lo mejor un poco la forma de sacar el pez para no haber enredado esos 2 peces. Lo demás nada, porque bueno, que haya un pescador como es Peter Baco, que ya ha sido el húngaro de los mejores que hay hoy a día mundial, que saque 2 o 3 peces más que tú por diferencias, bueno, puede ser él o puede ser yo. Pero el segundo día, aun pescando en la zona que estuvo Alberto el primero, que él pescó 70, yo pesqué 80, yo creo, aún así, que yo, bueno, por solo entrenar mucho el tema del lance, me podía haber ido perfectamente a 90, y creo también que a 90 todavía hubiera tenido alguna picada más. Y después la cadencia no cambiaría nada, seguiría todo igual, y simplemente lo que quizás sí que cambiaría sería, decimos que hay mucha gente que puede pensar que ha aprendido toda la pesca. Pues yo ese día, después de acabar, los 2 peces que perdí, los últimos 10 minutos, los perdí accidentalmente, es mala suerte, pero entendí después de enredar 2 peces cómo había que tirar del pez o cómo levantar el pez, porque el pez hay veces que tiraba para abajo y otras veces hacia arriba, y entendí que cuando tiraba hacia un lado, si tú le obligabas hacia el otro, él tiraba más siempre hacia allá. Entonces lo que vi en esos 2 últimos peces era que cuando el pez tiraba hacia la izquierda, yo levantaba la caña arriba, tirando hacia la izquierda, y él mismo casi que se daba la vuelta. O sea, como un juego, era como, al final era casi un juego. Como manejar un remolque, ¿no? Sí, un juego, si el pez tiraba hacia un lado y tú tirabas hacia el otro, él seguía tirando hacia allá. Si le cambiaba la dirección, él se cambiaba. Y eso fue lo que hice los últimos 2 peces, que aunque se soltaran, los traje sin ningún problema hasta la orilla. Si lo hubiera hecho en todos así, ninguno se me hubiera enredado. Pero claro, eso en una pesca tan extrema y tan diferente, pues lo vas también aprendiendo con el paso de la competición, los días o del momento, como pasó. Y ya es la experiencia solo de pensar en cómo manejar el pez, o sea, ya llegar a pensar eso, ojo, Sí, bueno, pero es que te tienes que agarrar a cualquier cosa. Cuando estás en una situación tan límite, pescando a 100 metros o tal, sabiendo que está en la línea del compañero, del rival de al lado, allí, que va a pasar por encima de ella, pues tienes un poco que pensar cómo evitar que el pez pase por allí, porque además es que era... además ya, yo creo que mi problema de los 2 peces que perdí fue que se enredaron muy lejos, porque cuando se enredaban cerca, esa línea tendía a desenredarse, pero cuando se enredaba muy lejos ya venía tan enredado que era imposible. Yo no cambiaría nada. A lo mejor alguna distancia que hubiéramos tenido que habernos ido a algún puesto un poco más dentro o algo de eso, pero por lo general yo no cambiaría nada.
yo creo que se hizo bien. Fueron pequeños detallillos que a veces pueden salir, otros no. Pero yo creo que se luchó y tuvimos la opción. Yo creo que la técnica y todo la tenía. El segundo día que cambió. Si no hubiera cambiado los peces, que hubiera estado como el primer día, yo creo que Roberto ahí lo hubiera hecho sobrado, de la forma que lo estábamos haciendo. Entonces son pequeños detalles que hay que cambiarlos, como ha dicho Roberto, darte cuenta muy rápido durante la competición, tanto el que está pescando como el que está atrás, para intentar cambiarle rápido. Pero son detalles que surgen durante la competición. En el planteamiento yo creo que lo hemos hecho como se tenía que hacer. ¿Qué momento, qué anécdota habéis vivido? Porque siempre se vive alguna. Empieza Albertillo. Lo mejor, yo creo que lo mejor son eran las tardes que este hombre, el que nos tenía en el restaurante, los caracoles. Nos pone unas raciones de caracoles pequeñitos muy buenas. Para mí, vamos. Fuera de lo que es la pesca, ¿vale? ¿Para los demás también los caracoles? Sí. Pues nada, el que vaya a Portugal ya sabe lo que tiene que pedir. Ya que somos un poco pícoros a los que les guste el fútbol y sobre todo a los que les guste el Madrid, porque estuvimos viendo juntos la final de la Champions. Eso es verdad. En el equipo tenemos de todo, ¿eh? Somos mayoría del Madrid, pero tenemos del Barça muy acérrimo, del Atlético de Madrid muy acérrimo, o sea que tenemos de todo. No todos mirábamos la tele, ¿eh? Había algunos Cuidado que entramos en un tema delicado. Bueno, vamos a pasar a la última sección de la entrevista. Es una sección que la he nombrado como el velocímetro. Yo os voy diciendo una palabra y me tenéis que contestar con la primera palabra o conjunto de palabras que os venga a la cabeza. Si queréis, como son varias palabras, lo que podemos ir haciendo, si queréis empezamos por Alberto, luego pasamos por Damián, Roberto y luego ya acabamos con Ángel. Si queréis lo vamos haciendo así para que todos tengáis un par de palabras y podáis decir lo que queráis. Engodo. negro. Escenario preferido. Canal de Castrejón. Roberto Pez. Carpa. Ángel Competición. Ay, estamos en el FIDE, pero yo soy de enchufable. Federación. ¿De Castilla-La Mancha? Pesca. Fide. Cebador. Pues para mí el Ventana. Bueno, se llama Ventana, es un tipo de cebador así. No sé si todos lo conocerán, que se llama window, digamos, dentro del inglés, pero nosotros en español Ventana, ¿vale? Sí. Futuro, Ángel. ¿Cómo? Futuro. Futuro. Pues el futuro tenemos aquí algunos. El futuro son, empezando por Ángel Junior, que ha hablado prácticamente nada, Alberto, Damián, Sergio, que no está aquí en el feeder. Los demás ya somos bastante abueletes, incluso Brasero, Roberto García y Albertito. Donoso también es futuro, porque también es joven, lógicamente, y ya está. O sea, eso es el futuro son ellos. O sea, el equipo dentro de 5 años, si todo va bien, estaremos todavía algunos de nosotros dando guerra, pero Damián, Alberto, Donoso y Ángel deben ser la referencia del equipo. Uh-huh. Alberto, sueño. El campeonato del mundo. Por equipos. Ídolo. Roberto. ¡Hostia! Pebo, Roberto. Me lo pone chungo, ¿qué me has dicho? Perdona. Pebo. Debo Gusano. Entrenamiento. El entrenamiento es trabajo. Actualidad. El campeonato de España de Mérida.
¿Diversión? Cualquiera. Diversión es todo. Río, Roberto. Río, el Tajo, aunque le tengamos muy pachuchino digamos, de escenario. ¿Y embalse para Ángel, la última? Embalse, yo aprendí a pescar y es para mí el mejor embalse del mundo, el embalse de Valdegañas. Quiero decir, Roberto, que yo me acuerdo mucho de Talavera, de cuando pesqué allí de pequeño, y ojalá lo arreglaran y se volviera a tener ese escenario, porque a mí me encantó, la verdad. No, y mira, ayer, por ejemplo, dentro de ver Murcia con los problemas del agua esta mañana, Zaragoza, el Ebro, en muchas zonas, es un problema que se está creando porque, como digamos, no dejan dragarlos, no dejan hacer su cauce que tenía antiguo, ¿no? Que siempre se dragaban, se limpiaban y se mantenían. Pues esto que como ahora no se puede, esto es un problema al final a la persona que le viene, porque claro, Talavera, por ejemplo, ahora mismo, mira, los pescadores que tenemos del club de Black Bass, dentro del club, yo les he dicho, señores, antes de hacer, porque quieren hacer un descenso por dentro de Talavera, con el pato, van a hacerlo y hay zonas que no pueden a lo mejor pasar porque, por ejemplo, dentro de las piraguas, Cubelos, ¿vale? Que es de aquí de Talavera, que hace mucho entrenamiento en el río, hace vídeos de decir, señores, no hay ni una cuarta de profundidad. Aquí viene una corriente, una lluvia gorda, puede inundarse perfectamente más arriba y más abajo, porque no, el cauce que antes, ahí donde tú dices, aquí en Talavera, pues había 4 o 5 metros de profundidad. ¿Qué pasa? Que muchas zonas, pues claro, del río El Berche, la arena, fangos, tanto tiempo sin tocar el río, se llenan de mierda y al final eso hay que limpiarlo porque puede ser un problema humano para el fin, ya no solo para poder pescar, que es nuestro fin, es para poder tener el río con un caudal, para poder un cauce hecho. Pues a ver si hay suerte y alguien que pueda meter mano, pues sí que lo empieza a arreglar. Yo, si Dios quiere, alguna entrevista intentaré hacer con algún consejero de esto y lo dejaré caer. Yo lo voy a intentar, pero veremos a ver si esto es muy funciona. importante. Bueno, vamos a pasar, si queréis, al último apartado, que es el minuto de gloria, ¿vale? Esto es como los debates de los políticos que dejan decir lo que queráis o agradecimientos a alguna persona, todo lo que queráis decir o si queréis criticar a alguien, es vuestro minuto, tenéis cada uno un minuto para hablar, así que el que quiera, adelante. Agradecer por Sensas, la boutique, al equipo y al club, y al final a Cebo Ramiro, al final todo un poco a los que nos han ayudado al club. Esos son los agradecimientos también a la Federación Portuguesa que se portó genial, Antonio Núñez, que la verdad nos ha tratado genial y ha traído un mundial donde era complicadísimo traerlo y lo ha hecho perfecto, la verdad. Que ir a un mundial y tener un sitio detrás que traen comida, o los caminos cómo se han hecho, cómo han regado todo para tenerlo perfecto, eso en pocos sitios estaría bien. Y pues nada, los agradecimientos yo creo que son esos. Primero agradecerte a ti por esta entrevista y poder transformar a todo el mundo, ¿vale? Nuestra sensación dentro del Mundial. La segunda parte, bueno, pues a todo el mundo de allí de Portugal y en España que nos ha estado siguiendo y ayudando dentro de lo personal en una manera u otra. Porque hay muchísima gente, podría entrar en detalles, pero hay muchísima gente por todos los sitios, ¿no? Dentro de allí mismo, como ha dicho Ángel Antonio, muchas partes de portugueses, españoles, y bueno, y lo más importante dentro a todo el equipo, que continuemos así peleando a tope, que es muy importante seguir con esta ilusión, y bueno, dentro del apoyo grandísimo de toda la familia, ¿no? Mujer, hijos y demás, que es los que nos apoyan para poder continuar y estar tanto tiempo fuera de casa y pescando, ¿no? Y siguiendo ahí la tarea. Yo quiero agradecer al equipo lo primero, porque
tenemos muy buen ambiente entre todos, por todo lo que vamos aprendiendo juntos. También quiero agradecer a la Federación Portuguesa por todo lo que ha hecho y a Antonio Núñez por todo lo que nos ha facilitado la estancia allí. Y luego también, pues como no, a la mujer por todos los esfuerzos que hace por cuando nos vamos, que también son muchos. Y eso, y poco más. Agradecer también pues, a todos los pescadores, todo el apoyo que hemos tenido, porque hemos tenido mucho apoyo por Facebook y por todos los lados. Y eso, y poco más. Y a seguir peleando y algún día llegarán los títulos en equipo. Eso estoy convencido. Eso es, estoy convencido. A seguir peleando, trabajando mucho entre todos y al final acabará llegando algo. Yo nada, yo lo que tengo que agradecer es el equipo. El equipo para mí son todos, vamos, son familia ya son tantos años y estar juntos a todas horas y bueno, lo que te ayudan a ir aprendiendo día a día a hacer las cosas y poco más. Eso es lo que tengo que agradecer, que bueno, que somos una familia, es muy importante, que estamos todos muy bien. Yo al equipo, creo que lo más importante es que somos, como dice mi padre, una familia, que al final que discutimos, nos enfadamos, todo pasa, como en todos los sitios, pero al final nos sirve cada vez para aprender y para mejorar, para que al final cada uno de nosotros podamos entender dentro de la pesca cómo solucionar el problema que cada uno tengamos, ¿vale? Porque en este caso Roberto y Ángel son los que más tiempo llevan, más conocimientos tienen de todo y al final el poder estar entrenando, el pescar con ellos, el hablar, el decir me ha pasado esto, me ha pasado lo otro y el decir no, tú piensas que esto es así pero no, te equivocas porque es así y el siguiente día tú lo haces como te dicen, al final aprendes una manera de hacerlo, una manera de mejorar todo y al final es eso, el equipo es lo más importante, el que estamos unidos y el que cada vez vamos aprendiendo para ir mejorando para que algún día conseguir eso que tanto queremos. Eso es. Mira, a ver, intentar que sea rápido, el minuto no se iba a coger, pero bueno, hacer un poco, como ya no agradecemos. Te damos dos, Ángel, te damos dos y lo que necesites. Yo voy a hacer como una reflexión y una petición. La reflexión es, lógicamente, para la gente nuestra, para el equipo. Lógicamente, yo hablo siempre mucho de trabajar más, de preparar más las cosas, lógicamente nos incluimos todos, pero algo que ha dicho muy importante Alberto es por alguna forma las discusiones, o sea, se aprende y se evoluciona del trabajo, de la preparación, de la competición. Una de las reflexiones que todos tenemos que intentar pescar más en competición de más alto nivel, eso es lo que da el mejorar. Y lo que ha dicho Alberto, en la diferencia está el que el equipo suba de nivel y la gente. Es decir, que muchas veces tenemos que llegar a una discusión incluso fuerte para sacar una conclusión acertada o que el futuro sea mejor. O sea, nosotros somos un equipo, antes Alberto ha comentado, Ángel por las noches decía de la primera idea de Ángel, luego se discutía sobre esa idea, terminaba viendo, o sea, en un equipo que un equipo discuta. Si es una familia es bueno, porque al final de esa discusión, si discutes porque se preocupan por mejorar. Y luego la petición pues es un poco a las federaciones. O sea, yo creo que una de las cosas que todos estamos viendo, que tanto en el feeder como en el flotador o CUP está sucediendo, es que con el paso del tiempo nuestro deporte se está envejeciendo. Que no es que los que somos mayores no tengamos, al contrario, hay categorías de más 55, todo esto, y eso es buenísimo para nosotros, pero hay que buscar alguna manera, y en esto no estamos solamente los clubes, sino también las federaciones, que busquen la manera, no para multiplicar rápidamente que haya más jóvenes, pero sí para facilitar que cuando los jóvenes entren a poder competir no les podamos poner continuamente dificultades. No digo zancadillas porque las federaciones intentan hacer lo mejor posible, pero últimamente se está mirando más hacia competiciones de absoluto o de mayores que hacia las competiciones de jóvenes. ¿Que hay menos jóvenes? Sí, es cierto, pero es un poco culpa de todos. Entonces yo creo que las federaciones pueden pintar mucho
y yo creo que nosotros ahora mismo tenemos al sobrino de Damián, que es un chaval con 11 años que va a ir al Campeonato de España de flotador, porque en feeder no hay, y es un orgullo para nosotros que salga otro chaval joven nuevo con ganas de competir. Pues a esos chavales jóvenes, sea la modalidad que sea, es a los que hay que cuidar. Y yo creo que es trabajo de todos, desde los equipos como nosotros, los clubes, pero también la federación. Totalmente de acuerdo con esas palabras, Ángel. ¿Qué hacer? Porque se me acaba de venir a la mente una preguntilla y acabamos. ¿Qué os da más nervios en el cuerpo? ¿Una competición individual o por equipo? Por equipos, claramente. A los Pero demás, claramente. a los demás, Ángel, Roberto, Alberto. Por equipo siempre, no más nervios, sino más tensión, porque tú estás compitiendo no únicamente por ti, sino por todos. A ver, es natural, la de equipo tiene una responsabilidad, aunque al final vamos a comprender que cuando llevamos tiempo compitiendo, que esto es lo que ayuda, lo que dice Ángel, a competir, al final es una tensión, no que es por lo que tenemos que buscar para tener la cabeza a tope y las manos igual. Entonces, sí que es cierto que la tensión del equipo, digamos, pues claro, te da un mayor nerviosismo, pero que no lo tiene que haber el nerviosismo. Al final debe de ser hacer tu juego y en marcha. ¿Y Alberto, tú? Yo es que no creo que sea nerviosismo, porque al final vamos con una idea, una táctica, todos nosotros. Entonces, tenemos una persona detrás cada uno sabemos lo que está haciendo uno de nuestros compañeros o incluso todos. Entonces, al final, esa información nos la vamos pasando entre todos. O sea, no es el buscar, el no buscar, al final vamos todos a una. El que va mal en una zona, prueba, se va más lejos, hace lo que sea y coge peces en una distancia, en otra. Al final esa información la tenemos todos. Los nervios vienen cuando tú haces lo que hagas, no te pican. Ahí no podemos hacer mucho más, nada más que jugárnosla a buscar esos peces. Pero es la de equipo más que ninguna. Pues yo creo que la medalla de oro pronto tiene que venir a este club, porque si todos coincidís en que el nerviosismo es mayor cuando hay una competición por club individual, entonces quiere decir que es un buen equipo y todos miráis por cada uno de vosotros. O sea que eso está asegurado, casi 100%. Así que nada, con esto acabamos la entrevista. De verdad, muchísimas gracias a todos por ofrecerme esta entrevista o que os pueda hacer, y espero que os pueda hacer alguna más. José, contigo tengo una pendiente, que campeón de España me tiene que dejar una entrevista 100%. Vale, no hay problema. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias a todos y nada, lo dicho, mucha suerte para todas las competiciones que tenéis y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a ti, Mario. Pues Hasta luego.